La casa del trueno, por Dean R. Koontz. Este libro está dedicado a Gerda, como debió estarlo desde el principio. Primera parte. El temor llega en silencio. 1. Cuando se despertó, ella creyó que estaba ciega. Abrió los ojos y solo pudo ver oscuridad púrpura, sombras ominosas e informes sobremoviéndose dentro de las otras sombras. Antes de que sintiera pánico, aquella oscuridad dio paso a una bruma ligera y la bruma se convirtió en un techo blanco de ladrillos acústicos. Sintió el olor de las sábanas frescas, antisépticos, desinfectantes, alcohol para fricciones. Volvió la cabeza y el dolor le recorrió la frente, como si una descarga eléctrica le hubiera atravesado el cráneo de sien a sien. Inmediatamente sus ojos quedaron desenfocados. Cuando su visión se aclaró de nuevo, vio que estaba en una habitación de hospital. No podía recordar haber ingresado en ninguna clínica, ni siquiera sabía qué nombre tenía ni en qué ciudad se hallaba. ¿Qué me ocurre? Levantó un brazo débil desfallecido, se llevó la mano hacia una ceja y descubrió que había un vendaje sobre la mitad de su frente. Tenía el cabello muy corto. ¿Poseía una cabellera larga y espesa? Carecía de fuerza para mantener el brazo levantado y lo dejó caer de nuevo sobre el colchón. El brazo izquierdo no podía alzarlo en absoluto porque se encontraba ligado a una pesada tabla y tenía clavada una aguja. Estaba siendo alimentada por vía intravenosa. La percha de cromo de la que pendía la botella de suero glucosado del goteo estaba al lado de la cama. Segura de que aquello no era más que un sueño, cerró los ojos durante unos instantes. Sin embargo, cuando volvió a abrirlos, la habitación seguía allí, sin cambios. Techo blanco, paredes blancas, un suelo de baldosas verdes, cortinas de color amarillo pálido retiradas a los lados de la ventana. Más allá de los cristales había altas siempre vivas de alguna clase y un cielo nublado en el que sólo se veían algunos trocitos azules. Había otra cama, pero estaba vacía, no tenía compañera de habitación. Las barandillas laterales de su lecho habían sido levantadas para evitar que ella se cayera al suelo. Se sentía tan desvalida como un niño en una cuna. Se dio cuenta de que no sabía su nombre, ni su edad, ni ninguna otra cosa acerca de sí misma. Luchó contra la pared en blanco de su mente, intentando derribarla y soltar los recuerdos aprisionados en el otro lado, pero sin éxito. La pared permanecía intacta, como un capullo de escarcha. El miedo abría pétalos helados en el fondo de su estómago. Hizo un mayor esfuerzo por recordar. No lo consiguió. Amnesia. Lesión cerebral. Aquellas terribles palabras aterrizaron en su mente como mazos. Estaba claro que había sufrido un accidente y recibido un grave daño en la cabeza. Consideró la triste perspectiva de una desorientación mental y permanente, y se estremeció. De repente, sin embargo, de modo inesperado, le vino su nombre: Susan. Susan Thornton. Tenía 32 años. La esperada riada de recuerdos resultó ser apenas un riachuelo. No podía recordar nada más que su nombre y su edad. Aunque insistió en buscar en la oscuridad de su mente, no pudo recordar dónde vivía. ¿Cómo se ganaba la vida? ¿Estaba casada? ¿Tenía niños? ¿En qué lugar había nacido? ¿A qué colegio fue? ¿Qué comidas le gustaban?
cuál era su música preferida. No lograba encontrar respuesta a las preguntas, fueran importantes o triviales. Amnesia. Lesión cerebral. El miedo aceleró los latidos de su corazón. Entonces, por fortuna, recordó que había estado de vacaciones en Oregón. No sabía dónde había venido, ignoraba a qué trabajo volvería cuando terminaran sus vacaciones, pero al menos sabía dónde estaba. En algún lugar de Oregón. La última cosa que pudo recordar fue una hermosa carretera de montaña. Le vino una imagen de aquel paisaje con vívidos detalles. Había estado conduciendo a través de un bosque de pinos, cerca del mar, escuchando la radio, disfrutando de una mañana clara y azul. Conducía a través de un dormido pueblo de casas de piedra y de eschilla. Entonces pasó a un par de camiones cargados de troncos, de movimiento lento. Luego tuvo la carretera para ella durante unos pocos kilómetros y luego nada. Después de aquello se había despertado, confusa y con los ojos nublados, en el hospital. Bien, bien. Hola. Susan volvió la cabeza buscando la persona que había hablado. Sus ojos se volvieron a desenfocar y un nuevo dolor pesado se hizo sentir en la base de su cráneo. ¿Cómo te encuentras? Estás pálida, pero después de lo que has pasado, esto era de esperar, ¿no? Naturalmente que sí, naturalmente. La voz pertenecía a una enfermera que se estaba acercando a la cama desde la puerta abierta. Era una mujer agradablemente rechoncha, con el cabello gris, cálidos ojos castaños y una sonrisa amplia. Llevaba unas gafas de montura blanca con una cadena de cuentas alrededor del cuello. En aquel momento las gafas, no utilizadas, colgaban sobre su seno de matrona. Susan intentó hablar. No pudo. Incluso el esfuerzo más sencillo de luchar por las palabras la debilitaba tanto que tuvo la impresión de que podía extinguirse. Su extrema debilidad la sobresaltó. La enfermera llegó hasta la cama y sonrió tranquilizadora. Sabía que saldrías, cariño. Lo sabía. Algunas personas de aquí no se hallaban tan seguras como yo, pero estaba convencida de que tenías valor. Presionó el timbre de llamada de la cabecera de la cama. Susan intentó volver a hablar y esta vez se las arregló para emitir un sonido, aunque fue solamente un gorgoteo bajo y significado en la parte posterior de la garganta. De repente se preguntó si volvería a hablar alguna vez. Quizás estuviera condenada a hacer gruñidos, a tartajear, a emitir ruidos animales para el resto de su vida. A veces el daño cerebral acababa en una pérdida del habla, ¿no? No. Un fuerte e insistente tambor estaba golpeando en su cabeza. Le parecía que daba vueltas en un carrusel, cada vez más deprisa, y deseaba poder parar el movimiento mareante de la habitación. La enfermera debió haber visto el pánico en los ojos de Susan, porque dijo: «Tranquila, tranquila, muchacha, todo irá bien». Comprobó el goteo intravenoso y luego levantó la muñeca derecha de Susan para tomarle el pulso. «Dios mío», pensó Susan, «si no puedo hablar, quizá tampoco pueda andar». Intentó mover las piernas bajo las sábanas. No parecía tener ninguna sensibilidad en ellas. Estaban todavía más entumecidas y pesadas que sus brazos. La enfermera soltó su muñeca, pero Susan agarró la manga del uniforme blanco de aquella mujer e hizo un desesperado intento por hablar. «Tómate tiempo», dijo suavemente la enfermera. Pero Susan sabía que no tenía mucho tiempo. Estaba tambaleándose en el borde de la inconsciencia, a punto de caer en ella otra vez. El dolor machacante de su cabeza estaba acompañado por un anillo cada vez más opresivo que iba cerrando los bordes de su visión. Un doctor, con una bata blanca de laboratorio, entró en la habitación, al parecer en respuesta al botón de llamada que había presionado la enfermera.
Era un hombre fuerte, de unos 50 años, de rostro enjuto con espeso cabello negro peinado detrás de la cara profundamente surcada. Susan lo miró suplicante mientras se aproximaba a la cama y preguntó: ¿Están paralizadas mis piernas? Por un instante pensó que ella había pronunciado aquellas palabras en voz alta, pero entonces se dio cuenta de que todavía no hablaba y no había recuperado la voz. Antes de que pudiera volver a intentarlo, la oscuridad, que se agrandaba rápidamente, redujo su visión a una pequeña mancha, un simple punto, y luego como un pinchazo de alfiler. Oscuridad. Soñó. Fue un mal sueño, muy malo, una pesadilla. Al menos 200 veces soñó que estaba otra vez en la casa del trueno, yaciendo en un charco de sangre caliente. 2. Cuando Susan volvió a despertarse, su dolor de cabeza se había ido. Su visión estaba clara y ya no se sentía mareada. Había llegado la noche. Su habitación se hallaba suavemente iluminada, pero más allá de la ventana no existía más que oscuridad. El aparato del goteo intravenoso había sido retirado. Su brazo, marcado por las agujas y descolorido, se veía patéticamente delgado contra la sábana blanca. Giró la cabeza y vio al hombre robusto, de cara enjuta, con la bata blanca de laboratorio. Se encontraba de pie al lado de la cama mirándola fijamente. Sus ojos castaños tenían un poder peculiar, inquietante. Parecían estar mirando dentro de ella más que a ella, como si examinara minucioso sus secretos más íntimos. No obstante, eran unos ojos que no revelaban nada en absoluto de sus propios sentimientos, sino tan insulsos como un cristal pintado. ¿Qué me ha sucedido? Preguntó Susan. Podía hablar. Su voz era débil, rasposa y bastante difícil de entender, pero no había sido reducida a una existencia muda por un ataque o por cualquier otra grave lesión cerebral, como había temido al principio. Sin embargo, todavía estaba débil. Sus energías quedaban agotadas por el acto de decir unas pocas palabras en un suspiro. ¿Dónde estoy? Preguntó crujiéndole la voz. Su garganta ardía al emitir cada sílaba. El doctor no respondió enseguida a sus preguntas. Tomó el interruptor de control de la cama, el cual oscilaba en la punta de un cordón enrollado alrededor de la barandilla, y pulsó uno de los 4 botones. El extremo superior del lecho se levantó, colocando a Susan en posición decente. Dejó caer el control. Cogió una jarra de metal con agua fría que estaba en la mesita de noche sobre su bandeja de plástico amarillo y llenó medio vaso. «Suérvalo despacio», dijo. «Ha pasado tiempo desde que ha tomado algo de alimento o de líquido por vía oral». Ella aceptó el agua. No se podía describir lo deliciosa que era. Suavizaba su irritada garganta. Cuando acabó de beber, él tomó el vaso y lo puso otra vez en la mesita de noche. Sacó una linterna del bolsillo del pecho de su bata, se inclinó y examinó los ojos de la paciente. Sus propios ojos permanecían inexpresivos e ilegibles debajo de las espesas cejas que estaban fruncidas en lo que parecía ser un ceño perpetuo. Mientras ella esperaba que acabara su examen, intentó mover las piernas por debajo de las sábanas. Se hallaban débiles y flácidas y todavía algo adormecidas, pero se movieron a su voluntad. No estaba paralizada, después de todo. Cuando el doctor terminó de examinar los ojos, sostuvo su mazo derecha levantada delante de la cara de la mujer a solo unos cuantos centímetros. «¿Puede ver mi mano?» «Ya lo creo», dijo. Su voz era lánguida y temblorosa, pero al menos ya no era rasposa ni difícil de entender. La voz de él era profunda, matizada por un vago acento gutural que Susan no pudo identificar del todo. Le preguntó:
¿Cuántos dedos tengo levantados? 3, repuso ella, consciente de que él estaba probando si tenía señales de conmoción. ¿Y ahora? ¿Cuántos? 2. ¿Y ahora? 4. Él asintió con aprobación y los profundos pliegues de su frente se suavizaron un poco. Sus ojos la estaban examinando con una intensidad que le hacía sentirse incómoda. ¿Sabe cómo se llama? Sí, soy Susan Thornton. Muy bien. ¿Su segundo nombre? Catherine. Bien. ¿Qué edad tiene? 32. Bien, muy bien. Parece tener la cabeza clara. Su voz se había vuelto seca y rasposa de nuevo. Ella se aclaró la garganta y dijo: «Pero eso es todo lo que soy capaz de recordar». Él no había abandonado por completo su ceño y las líneas de su cara amplia, cuadrada, volvieron a marcarse. «¿Qué quiere decir?» «No puedo recordar dónde vivo, qué clase de trabajo hago o si estoy casada». Él la estudió durante un momento y luego dijo: «Vive en Newport Beach, California». Tan pronto mencionó la ciudad, ella pudo ver su casa, un lugar agradable de estilo español, con un tejado rojo, paredes blancas, ventanas con persianas, rodeada de varias palmeras altas, pero, por mucho que pensara en ello, el nombre de la calle y el número de la casa se le escapaban. «Trabaja para la Milestone Corporation, en Newport», informó el doctor. «¿Milestone?», inquirió Susan, y sintió un destello distante de memorias en su niebla mental. El doctor la miró intensamente. «¿Qué ocurre?», preguntó ella trémula. «¿Por qué me mira de ese modo?». Él hizo un guiño de sorpresa y luego sonrió con cierta timidez. Estaba claro que las sonrisas no le salían con facilidad y esta era forzada. «Bien, estoy preocupado por usted, naturalmente, y quiero saber con qué nos enfrentamos. La amnesia temporal es de esperar en un caso como este y puede ser fácil de tratar. Pero si está usted sufriendo algo más que amnesia temporal, tendremos que cambiar todo nuestro planteamiento. Así que ya ve, es importante que yo sepa si el nombre de Milestone significa algo para usted». «Milestone», dijo pensativa. «Sí, me es familiar, vagamente familiar». «Usted es física en Milestone. Hizo el doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles hace pocos años y fue a trabajar a Milestone inmediatamente después». «Ah», murmuró ella al hacerse más brillante el resplandor de su memoria. «Hemos sabido unas cuantas cosas acerca de usted por la gente de Milestone», la informó el médico. «No tiene hijos, no está casada, nunca lo ha estado». La observó mientras ella trataba de asimilar lo que había dicho. «¿Comienza ya a encajar todo?». Susan suspiró con alivio. «Sí, hasta cierto punto. Algo de ello me está volviendo... pero no todo, solo fragmentos, piezas al azar». «Llevará tiempo», dijo. «Después de una lesión como la suya, no puede esperarse que se recupere de un día». Ella tenía muchas preguntas que hacerle, pero su curiosidad estaba igualada por su cansancio y superada por la sed. Se desplomó hacia atrás sobre las almohadas para recuperar la respiración y pidió más agua. Esta vez él solo llenó una tercera parte del vaso, igual que antes le advirtió que tomara pequeños sorbos. Ella no necesitaba que se lo advirtiesen. Después de haber ingerido nada más que un poco de agua, se sentía ya ligeramente hinchada, como si hubiera tomado una comida completa. Cuando terminó de beber, dijo: «No sé su nombre». «Oh, lo siento. Vitebsky, doctor Leon Vitebsky». «Me he estado preguntando por su acento», dijo ella. «Detecto alguno, ¿no? Vitebsky. ¿Es de ascendencia polaca?». Él pareció incómodo y apartó los ojos. «Sí, yo fui huérfano de guerra. Vine a este país en 1946, cuando tenía 17 años. Mi tío me trajo. La espontaneidad
se había ido de su voz. Sonaba como si estuviera recitando un discurso cuidadosamente memorizado. He perdido la mayor parte de mi acento polaco, pero supongo que nunca me lo quitaré del todo. Al parecer, ella había tocado un punto sensible. La simple mención de su acento lo puso extrañamente a la defensiva. Él se precipitó, hablando más deprisa que antes, como si estuviera deseoso de cambiar de tema. Soy médico jefe aquí, director del cuadro médico. A propósito, ¿tiene alguna idea de dónde es aquí? Bien, recuerdo que estaba de vacaciones en Oregón, aunque no puedo recordar exactamente a dónde iba, así que esto debe de ser algún lugar de Oregón. ¿Lo es? Sí, la ciudad de Willahau. Unas 8.000 personas viven aquí. Es la capital del condado, que es rural en su mayoría, y este es su único hospital. No es una instalación enorme, tiene solamente 4 plantas, 220 camas, pero somos buenos. La verdad es que me gusta pensar que somos mejores que muchos hospitales supermodernos de grandes ciudades, porque podemos dar más mención personal a los pacientes. Y la atención personal cuenta mucho en la recuperación. Su voz no contenía ningún vestigio de orgullo o entusiasmo, como debía tenerlo, considerando lo que estaba diciendo. Era casi tan insípida y monótona como la voz de una máquina. ¿O es que soy yo?, preguntó ella. ¿Es acaso que mis percepciones no están en buenas condiciones? A pesar de su cansancio y de martilleo que acababa de comenzar de nuevo dentro de su cráneo, levantó la cabeza de la almohada y dijo: «Doctor, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me ha pasado?» «¿No recuerda nada acerca del accidente?» «No». Los frenos de su coche fallaron. Eran en un trozo de carretera muy retorcido, 3 kilómetros al sur del desvío de Whiptop. ¿Whiptop? Es el lugar al que se dirigía. Tenía una confirmación de su reserva en el bolso. ¿De un hotel? Sí, el Whipton Inn, un antiguo lugar grande y sosegado. Fue construido hace 50 o 60 años y yo diría que es más popular ahora que entonces. Un auténtico hotel para huir del todo. A medida que el doctor Vitebsky hablaba, Susan iba recordando poco a poco. Cerró los ojos y pudo ver el hotel en una serie de fotografías en color que había ilustrado un artículo en la revista Travel del último febrero. Pidió una habitación para una parte de sus vacaciones tan pronto como leyó la información del lugar, porque había quedado encantada por las fotos de las amplias terrazas del hotel, la línea del tejado con muchos aleros, el vestíbulo con columnas y los extensos jardines. Como quiera que fuese, dijo Vitebsky, sus frenos fallaron y usted perdió el control del coche, saltó por encima del borde de un terraplén empinado, dio 2 vueltas de campana y chocó contra un par de árboles. ¡Dios mío! Su coche quedó hecho un desastre, meneó la cabeza. Es un milagro que no se matara. Ella tocó cautelosamente el vendaje que cubría la mitad de su frente. ¿Qué gravedad tiene esto? Las cejas oscuras y espesas de Vitebsky se fruncieron de nuevo y de repente le pareció a Susan que su expresión era teatral, no genuina. No es demasiado grave, dijo. Un gran corte. Sangró mucho y cicatrizó bastante despacio al principio, pero está previsto quitar los puntos mañana o pasado, y no creo que queden cicatrices permanentes. Pusimos sumo cuidado en asegurarnos que la herida estuviese muy bien cosida. ¿Una conmoción?, preguntó ella. Sí, pero ligera. La verdad es que no hay nada lo bastante serio para explicar por qué estuvo usted en coma. Ella se sentía cada vez más cansada y su dolor de cabeza aumentaba por minutos. Entonces, bruscamente, se despejó de nuevo. ¿Coma? Vitebsky asintió. Hicimos un escáner, como es lógico, pero no encontramos ninguna indicación de embolia. Tampoco había engrosamiento alguno del tejido cerebral.
y no existía ninguna formación de fluido con el cráneo, ni la menor señal de presión de la masa encefálica. Usted sufrió un fuerte golpe en la cabeza que seguramente tuvo algo que ver con el coma, pero no podemos especificar más, al contrario de lo que no siempre tiene una respuesta para cada cosa. Lo importante es que ha salido del coma sin que se perciba ningún indicio de efecto a largo plazo. Sé que esas lagunas en su memoria son frustrantes, incluso aterradoras, pero confío en que con el tiempo también se remediarán. Sigue pareciendo que recita las líneas ensayadas de un escrito, pensó Susan tranquila. Pero no se entretuvo en aquel pensamiento, porque esta vez el extraño modo de hablar de Vitebsky era menos interesante con lo que había dicho. Coma. Esa palabra le producía escalofríos. Coma. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó. 22 días. Ella lo miró con fijeza, observándole embobada, incrédula. Es verdad, aseveró el médico. Ella meneó con la cabeza. No, no puede ser verdad. Siempre había mantenido firme el control de su vida. Era una planeadora meticulosa que intentaba prepararse para cualquier eventualidad. Su vida privada era conducida con la misma metodología científica que había hecho posible que obtuviera el doctorado en física de partículas un año por delante de otros estudiantes de su edad. A ella no le gustaban las sorpresas, ni tener que depender de nadie. Le espantaba la perspectiva de encontrarse desvalida. Ahora Vitebsky le estaba diciendo que había pasado 22 días en un estado de inutilidad absoluta, dependiendo por completo de los demás, y darse cuenta de ello le causó una profunda perturbación. ¿Qué habría pasado si nunca hubiera salido del coma? O peor aún, ¿qué habría pasado si se hubiera despertado paralizada del cuello para abajo, condenada a una vida de dependencia total? ¿Y si tuviera que ser alimentada y vestida y llevada al cuarto de baño por asistentes pagados para el resto de su vida? Se estremeció. No, le dijo a Vitebsky, yo no puedo haber perdido todo ese tiempo. No puedo haberlo hecho. Debe de haber algún error. Seguramente se ha dado cuenta de lo delgada que está. Ha perdido lo menos 7 kilos. Ella levantó los brazos. Eran como 2 palos. Antes se había dado cuenta de lo terriblemente delgados que se veían, pero no quiso pensar acerca de lo que aquello significaba. Ha estado usted recibiendo fluidos por vía intravenosa, naturalmente. De lo contrario, habría muerto de deshidratación hace tiempo. Se le ha suministrado algo de alimentación, principalmente glucosa, pero no ha tenido alimento auténtico, comida sólida, en más de 3 semanas. Susan medía 1,62 m y su peso ideal, considerando su delicada estructura ósea, era de unos 50 kilos. En aquel momento pesaba algo más de 40 y el efecto de la pérdida era dramático. Puso las manos sobre la manta e incluso a través de la ropa. Pudo sentir las afiladas y huesudas que eran sus caderas. 22 días, murmuró sorprendida. Al final, de mala gana, aceptó lo inaceptable. Cuando dejó de resistirse a la verdad, volvieron su extremo cansancio y el dolor de la cabeza. Tan débil como un montón de paja húmeda, volvió a caer sobre las almohadas. Es bastante por ahora, dijo Vitebsky. Creo que la he dejado hablar demasiado. Usted se ha cansado sin necesidad. Ahora mismo le hace falta mucho descanso. ¿Descanso?, replicó. No, por el amor de Dios, he estado descansando durante 22 días. No existe un auténtico descanso cuando se está en coma, dijo Vitebsky. No es lo mismo que un sueño normal. Tardará en recuperar su fuerza y su vitalidad. El doctor cogió el interruptor de control, presionó uno de los 4 botones y bajó la cabecera de la cama. No, dijo aterrorizada de repente. Espere, por favor, espere un minuto. El médico ignoró sus protestas y puso la cama completamente plana.
Susan se agarró a las barandillas e intentó sentarse, pero estaba demasiado exhausta para levantarse. «No esperará que vaya a dormirme, ¿verdad?», preguntó ella, aunque no podía negar que necesitaba dormir, pues sus ojos estaban pequeños, calientes y cansados, y los párpados le pesaban como si fuesen de plomo. «Dormir es lo que más necesita». «Pero no puedo». «Le parece que no puede», dijo él. «Está agotada, y no es extraño». «No, es que no me atrevo a dormirme. ¿Qué pasará si no me despierto?» «Se dormirá». «¿Qué ocurrirá si vuelvo a entrar en coma?» «No volverá a entrar». Frustrada por la incapacidad del doctor para entender su miedo, Susan apretó los dientes y dijo: «Pero, ¿y si eso sucede?» «Escuche, no puede ir por la vida teniendo miedo de dormirse», dijo Vitesky, hablando despacio y en tono paciente, como si tratara de hacer entrar en razón a un niño pequeño. «Limítese a relajarse. Está fuera del coma. Va a ponerse bien. Ahora es muy tarde y yo mismo necesito un poco de comida y algo de sueño. Relájese y nada más, ¿de acuerdo? Relájese». «Si este es su mejor modo de tratar a un enfermo», pensó Susana, «¿cómo será cuando no pretenda ser amable?» El doctor se dirigió hacia la puerta. Susan deseaba gritar: «No me dejes sola», pero su fuerte sentimiento de autoconfianza no le permitía comportarse como un niño asustado. No quería apoyarse en el doctor Vitesky ni en ninguna otra persona. «Que descanse», dijo él, «todo parecerá mejor por la mañana», y apagó la luz de la cabecera. Las sombras saltaron como si fueran criaturas vivientes que hubieran estado escondidas bajo los muebles y detrás del zócalo. Aunque nunca se había asustado de la oscuridad, se sentía intranquila. Los latidos de su corazón se aceleraron. La única iluminación eran los fluorescentes, frío y parpadeante, que llegaba a través de la puerta abierta, desde el pasillo, y el suave resplandor de una pequeña lámpara que permanecía sobre una mesa en un rincón de la habitación. En el umbral, a contraluz, se destacaba la silueta de Vitesky. Su cara ya no era visible, parecía una figura recortada en papel de negro. «Buenas noches», dijo. Cerró la puerta y apagó también la luz del pasillo. Ya solo quedaba una lámpara, una bombillita de 15 bujías. La oscuridad oprimía cada vez más cerca de Susan. Ponía sus largos dedos a través de la cama. Estaba sola. Miró a la otra cama, que estaba envuelta en sombras como colgaduras de crespón negro. Le recordaba un catafalco. Deseaba ardientemente una compañera de habitación. «No está bien», pensó. «No deberían dejarme sola de este modo. Cuando acabo de salir de un coma, seguramente debe de haber alguien de guardia, una enfermera, un ayudante, alguien». Sus ojos estaban pesados, increíblemente pesados. «No», se dijo a sí misma enfadada, «no voy a dormirme. No, hasta que esté absolutamente segura de que mi sueñecito no se convertirá en otro coma de 22 días». Durante unos minutos, Susan luchó contra el abrazo cada vez más apremiante del sueño, apretando los puños de modo que las uñas se le clavaban en las palmas. Pero los ojos le ardían, le dolían, y al fin decidió que no sería malo cerrarlos durante un solo minuto, lo bastante para que le descansaran. Estaba segura de que podía cerrar los ojos sin quedarse dormida. Naturalmente que podía. No había ningún problema. Rebasó el borde del sueño como una piedra que cayese en un pozo sin fondo. Soñó. En el sueño se encontraba yaciendo en un suelo duro y húmedo, en un lugar vasto, oscuro y frío. No se hallaba sola. Ellos estaban también. Corrió tambaleándose a ciegas a través de la habitación sin luz, bajando estrechos pasillos de piedra, huyendo de una pesadilla que era, en realidad, un recuerdo de un lugar real, un tiempo real, un horror real que había vivido cuando tenía 19 años, la casa del trueno. 3.
A la mañana siguiente, pocos minutos después de que Susan despertara, apareció la enfermera rechoncha de cabello gris. Como antes, sus gafas estaban suspendidas de una cadena con cuentas alrededor del cuello y bajaban y subían sobre su seno maternal a cada paso que daba. Deslizó un termómetro bajo la lengua de Susan. Le cogió la muñeca, tomó el pulso y luego se puso las gafas para leer el termómetro. Mientras trabajaba seguía una línea constante de parloteo. Se llamaba Thelma Baker. Afirmaba que siempre supo que Susan saldría. Había sido enfermera durante 35 años, primero en San Francisco y luego aquí, en Oregón, y pocas veces se había equivocado acerca de las perspectivas de recuperación de un paciente. Decía que era tan natural en ella ser enfermera que a veces se preguntaba si sería la reencarnación de una mujer que hubiera sido enfermera de primera en una vida anterior. Naturalmente, no valgo gran cosa en nada más, confesaba con una risa sincera. Seguro que no habría servido como ama de casa. Según ella, no tenía capacidad para manejar dinero. Solo el equilibrar el presupuesto mensual le resultaba un trabajo hercúleo. Tampoco servía mucho para el matrimonio, decía. 2 maridos, 2 divorcios, ningún hijo. No sabía cocinar muy bien, odiaba coser, le repugnaba. Pero soy una maldita buena enfermera y estoy orgullosa de ello. Repetía en tono enfático, siempre con aquella sonrisa encantadora que comprendía tanto sus ojos castaños como su boca, una sonrisa que mostraba lo mucho que disfrutaba de su trabajo. A Susan le gustó la mujer. Por regla general tenía poca o ninguna paciencia con las personas que hablaban sin parar, pero la charla de Miss Baker era divertida, con frecuencia autocrítica y sobre todo reconfortante. ¿Hambrienta?, le preguntó. Muerta de gana, respondió Susan, que se había despertado con un apetito atroz. Comenzarás hoy a tomar alimento sólido, dijo la señora Baker. Una dieta muy ligera, como es natural. Mientras decía esto, un ayudante joven y rubio llegó con el desayuno: mermelada de fresa, tostadas con mantequilla y una cucharada de mermelada de uva, y tapioca con aspecto de yeso. Para Susan, nunca ninguna comida había sido tan atractiva, pero estaba decepcionada por el tamaño de las porciones, y así lo dijo. No parece mucho, reconoció Miss Baker, pero créame, cariño, te sentirás llena antes de que hayas comido la mitad. Recuerda que no has tomado alimento sólido durante 3 semanas. Tu estómago está encogido. Pasará un tiempo antes de que tengas apetito normal. Miss Baker se marchó para atender a otros pacientes y pronto se dio cuenta Susan de que la enfermera tenía razón, aunque la comida que había en la bandeja no fuese mucha y de que le supiera como ambrosía, era más de lo que ella podía tomar. Mientras comía, pensó en el doctor Vitebsky. Seguía creyendo que no hizo bien al dejarla sola, desatendida. A pesar del carácter alegre de Miss Baker, el hospital todavía parecía frío y hostil. Cuando no pudo comer más, se secó la boca con la servilleta de papel, empujó a un lado la mesita de la cama con ruedas y de repente tuvo la sensación de que estaba siendo observada. Miró hacia arriba. Él estaba de pie junto a la puerta abierta, un hombre alto, elegante, de unos 38 años. Llevaba zapatos y pantalones oscuros, bata y camisa blancas y una corbata verde, y tenía una carpeta de clip en la mano izquierda. Su cara era sorprendente, amable. Sus facciones eran de una soberbia armonía, como si hubieran sido cinceladas con esmero por un gran escultor. Sus ojos azules tenían el brillo de gemas pulidas y producían un intrigante contraste con su lustroso y abundante cabello negro, que llevaba peinado hacia atrás. «Miss Thornton», dijo, «estoy encantado de verla sentada, despierta y consciente». Se acercó a la cama. Su sonrisa era incluso más encantadora que la de Thelma Baker. «Soy su médico, Dr. McGee. Dr. Jeffrey McGee».
Le extendió la mano y ella la tomó. Era una mano seca, dura, fuerte, pero de toque ligero y gentil. Pensé que el doctor Vitesky era mi médico. Es el jefe del equipo médico del hospital, pero yo me encargo de su caso. Su voz tenía un timbre tranquilizadoramente masculino, aunque era suave y reconfortante. Yo fui el médico que la atendió cuando la trajeron a la sala de urgencias. Pero ahí el doctor Vitesky. Ayer era mi día libre, dijo Maggie. Tengo 2 días libres en mi consulta privada cada semana, pero solamente uno en mis turnos del hospital. Nada más que un día, ¿se da cuenta? Y usted, naturalmente, escogió ese día. Después de yacer como una piedra durante 22 días, después de que me pusiera enfermo de preocupación durante 22 días, usted tenía que salir de su coma cuando yo no estaba aquí. Meneó la cabeza haciendo ver que estaba sorprendido y disgustado. Ni siquiera lo supe hasta esta mañana. Ahora, Miss Thornton, le riñó, si vas a ver algún milagro médico que implique a mis pacientes, insisto en estar presente cuando ocurra, de modo que pueda recibir el mérito y disfrutar de la gloria. ¿Entendido? Susan le sonrió, sorprendida por su actitud alegre. Sí, doctor Magee, entiendo. Bien, muy bien. Estoy contento de que hayamos arreglado eso. Él sonrió abiertamente. ¿Cómo se siente esta mañana? Mejor, repuso ella. ¿Lista para una noche de baile y de copas? Quizá mañana. ¿Es una cita? Miró su bandeja del desayuno. Veo que tiene apetito. He intentado comerlo todo, pero no he podido. Eso es lo que dijo Orson Welles. Susan se rió. Lo ha hecho muy bien, aprobó él indicando la bandeja. Tiene que comenzar con comidas pequeñas y frecuentes. Esto es lo que cabe esperar. No se preocupe demasiado por recobrar las fuerzas. Antes de que se dé cuenta estará hecha un roble y llevará un buen camino de recuperación. ¿Tiene dolor de cabeza esta mañana? ¿Se siente adormecida? No, ninguna de las dos cosas. Déjeme tomarle el pulso, dijo cogiéndole la mano. Miss Baker me lo tomó antes del desayuno. Lo sé, esto es solamente una excusa para hacer manitas con usted. Susan volvió a reír. Usted es distinto de la mayoría de los médicos. ¿Cree que un médico debe ser formal, distante, sombrío, sin humor? No es necesario. ¿Opina que yo debería parecerme más al doctor Vitesky? No, desde luego. Él es un excelente doctor, dijo Magee, haciendo una perfecta imitación de la voz y el acento de Vitesky. Estoy segura de que lo es, pero sospecho que usted es incluso mejor. Gracias. El cumplido está debidamente anotado y le supondrá un pequeño descuento de mi factura. Él todavía estaba sosteniendo la mano de ella. Al fin miró a su reloj y le tomó el pulso. ¿Viviré? Le preguntó Susan cuando terminó. No hay duda alguna. Está recuperándose muy deprisa. Continuó sosteniéndole la mano mientras decía. Hablando en serio, creo que un poco de humor entre el médico y el paciente es una buena cosa. Estimo que ayuda al paciente a mantener una actitud positiva, lo cual acelera la curación. Pero algunas personas no quieren un médico alegre. Prefieren a alguien que actúe como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Les hace sentirse más seguros. Así que, si mis bromas le molestan, puedo disminuirlas o suprimirlas. Lo importante es que usted se sienta cómoda y confiada en cuanto al cuidado que se está recibiendo. Siga usted así, y sea todo lo alegre que quiera, dijo Susan. Necesito que me levanten el ánimo. No hay ninguna razón para estar triste. Lo peor ya ha pasado. Le apretó la mano suavemente antes de soltarla. Para su sorpresa, Susan sintió un poco de pena de que él hubiera retirado la mano tan pronto. El doctor Vitesky me ha dicho que hay algún lapsus en su memoria. Susan frunció el ceño. Menos que ayer. Creo que todo me volverá más tarde o más temprano, pero todavía tengo un montón de lagunas. Quiero hablar con usted acerca de esto, pero primero tengo que hacer mi ronda. Volveré dentro de un par de horas y le ayudaré a que aguijone su memoria, si todo va bien con usted.
Seguro, dijo ella. Descanse. ¿Qué más puedo hacer? Nada de tenis hasta próximo aviso. Maldita sea, tenía planeado un partido con Miss Baker. Pues tendrá que cancelarlo. Sí, doctor Magee. Sonriendo, ella le observó marcharse. Se movía con seguridad y con una considerable gracia natural. Él ya había ejercido una influencia positiva sobre ella. Una paranoia hirviente se había ido formando dentro de ella, pero entonces se dio cuenta de que el origen de su malestar había sido subjetivo, producto de su debilidad y desorientación. No existía ninguna justificación racional para ello. El extraño comportamiento del doctor Vitebsky ya no parecía importante, y el hospital había dejado de parecerle amenazador. Media hora más tarde, cuando Miss Baker la volvió a ver, Susan pidió un espejo, pero luego deseó no haberlo hecho. Le reveló una cara pálida, demacrada. Sus ojos, de un gris verdoso, estaban inyectados en sangre y rodeados por carne oscura, hinchada, con objeto de facilitar el tratamiento y el vendaje de su frente herida. Un practicante de la sala de urgencias había recortado su largo cabello rubio. Lo hizo sin tener en cuenta para nada su apariencia. El resultado era una maraña. Además, después de 22 días de abandono, su cabello estaba grasiento y enredado. «Dios mío, tengo un aspecto horrible», exclamó. «Nada de eso», la contradijo Miss Baker. «Nada más que deslucido. No hay daño permanente. Tan pronto como recuperes el peso perdido, tus mejillas se llenarán y desaparecerán las bolsas bajo los ojos. Necesito lavarme el pelo. No podrás andar hasta el cuarto de baño y permanecer ante el lavabo. Tus piernas te parecerían de goma. Además, no puedes mojarte la cabeza hasta que te saquen los vendajes, y eso no será hasta mañana por lo menos». «No hoy. Tengo el cabello grasiento y me pica el cuero cabelludo. Hace que me sienta fatal, lo cual no propicia la recuperación». «Esto no es un debate, cariño. No puedes ganar. Así que ahórrate saliva. Todo lo que puedo hacer es ver si es posible un lavado en seco». «¿Un lavado en seco? ¿Qué es eso?» «Esparcir un poco de polvo en el cabello, dejar que absorba parte de la grasa y luego cepillarlo», explicó Miss Baker. «Te lo hemos hecho 2 veces por semana mientras estabas en coma». Susan se puso la mano sobre el cabello lacio. «¿Servirá de algo?» «Un poco». «De acuerdo, hágamelo». Miss Baker trajo un bote de polvos y un cepillo. «¿Y el equipaje que yo llevaba en el coche?», preguntó Susan. «¿Sobrevivió algo de él al golpe?» «Ciertamente. Está allí, en el lavabo. ¿Puede traerme mi caja de maquillaje?» Señora Baker sonrió abiertamente. «El doctor es un hermoso diablo, ¿no? Y muy amable». Hizo un guiño mientras decía: «Y no está casado». Susan enrojeció. «No sé lo que quiere decir». Miss Baker rió amablemente y acarició la mano de Susan. «No te apures, muchacha. Nunca he visto a ninguna paciente del doctor Magee que no intentara tenerle el mejor aspecto posible. Las chicas jovencitas todas se agitan cuando está por ahí. A las señoras jóvenes como tú se les pone un brillo inequívoco en los ojos, incluso las abuelitas de cabello blanco, medio paralizadas por la artritis y con 20 años más jóvenes que yo. Que soy 40 más vieja que el doctor, todas se ponen guapas para él, y parecer más guapas se le hace sentirse mejor. Así que, en definitiva, es una especie de terapia». Poco antes del mediodía, el doctor Magee volvió empujando un carrito de cafetería de acero inoxidable en el que había 2 bandejas. «He pensado que podíamos almorzar juntos mientras hablamos de su problema de memoria». «¿Un médico almorzando con su paciente?», preguntó ella sorprendida. «Aquí tenemos ser menos formales que en los hospitales de la ciudad». «¿Quién paga el almuerzo?». «Usted, naturalmente. No somos tan desenvueltos». Ella rió. «¿Qué hay para comer?». «Para mí, un emparedado de ensalada de pollo y pastel de manzana. Para usted, tostadas con mantequilla, tapioca y... Ya, esto se está haciendo monótono.
Ah, pero esta vez hay algo más exótico que la mermelada de cereza, dijo él. Mermelada de lima. No creo que mi corazón pueda soportarlo. Y un platito de melocotón en almíbar, un verdadero alarde gastronómico. Acercó una silla, luego bajó la cama de ella todo lo posible, de modo que pudieran hablar cómodamente mientras comían. Mientras ponía la bandeja sobre la mesita de cama y levantaba la cubierta de plástico, le hizo un guiño y dijo: «Tiene un aspecto bonito y fresco». «Tengo el mismo aspecto que un muerto recalentado». «En absoluto. Sí que lo parezco. Su tapioca parece un muerto recalentado, pero usted tiene un aspecto bonito y fresco. Recuerde que yo soy el doctor y usted la paciente, y nunca jamás la paciente debe de estar de desacuerdo con el doctor. ¿No conoce sus obligaciones médicas? Si digo que está bonita y fresca, es que está usted bonita, y se acabó». Susan sonrió y siguió jugando con él. «Ya veo. ¿Cómo he podido ser tan grosera? Usted tiene un aspecto bonito y fresco, Susan». «Bueno, gracias, doctor Magee. Eso está mucho mejor». Ella se había lavado el cabello con polvos, se había aplicado un poco de maquillaje y se había pintado los labios. Gracias a unas gotas de Murín, sus ojos ya no estaban inyectados en sangre, aunque tenía un enfermizo matiz amarillento. También había cambiado su camisón de hospital por un pijama de seda azul que llevaba en su equipaje. Sabía que distaba mucho de estar en su mejor momento, sin embargo su aspecto había mejorado un poco, lo cual hacía que su estado de ánimo hubiese mejorado, tal como Miss Baker le había vaticinado que ocurriría. Mientras tomaban el almuerzo, hablaron de lagunas de la memoria de Susan, intentando llenar los agujeros, que habían sido numerosos y enormes el día anterior, pero que ya eran menos y mucho más pequeños. Al despertarse aquella mañana, se había encontrado que podía recordar sin esfuerzo la mayoría de las cosas. Había nacido y se había educado en un suburbio de Filadelfia, en una casa agradable, blanca, de 2 pisos, en una calle con filas de arces y casas similares, céspedes verdes, porches abiertos, una fiesta de barrio cada 4 de julio, villancicos por Navidad, un vecindario como de Otzi y Harriet. «Suena como una infancia ideal», comentó Magee. Susan tragó un poco de mermelada de lima y luego dijo: «Era un marco ideal para una infancia ideal, pero, por desgracia, no resultó así. Fui una chica muy sola». «Cuando entró aquí», dijo Magee, «intentamos ponernos en contacto con su familia, pero no pudimos encontrar a nadie». Ella le habló de sus padres, en parte porque quería estar absolutamente segura de que no había lagunas en aquellos recuerdos, en parte porque era fácil conversar con Magee y en parte también porque se sentía una fuerte necesidad de comunicación después de 22 días de silencio y oscuridad. Su madre, Regina, había muerto en accidente de tráfico cuando Susan tenía solamente 7 años. El conductor de un camión de reparto de cerveza había sufrido un ataque cardíaco estando al volante. El vehículo se saltó un semáforo en rojo y el Chevrolet de Regina se hallaba en medio de la intersección. Susan no podía recordar gran cosa de nada que tuviera que ver con su propio accidente reciente. Después de todo, ella trató a su madre solamente durante 7 años y habían pasado 25 desde que el camión de cervezas aplastó el Chevrolet. Triste, pero inevitablemente, Regina había desaparecido de la memoria de Susan de la misma manera que una imagen desaparece de una fotografía antigua que haya sido dejada demasiado tiempo a la luz del sol. Sin embargo, podía recordar muy bien a su padre. Frank Thornton había sido un hombre alto, corpulento, que poseía un almacén de ropa de caballero de moderado éxito, y Susan lo había querido.
Ella supo siempre que él la quería también, aunque nunca se lo dijo. Era tranquilo, de hablar suave, bastante tímido, un hombre completamente controlado que se sentía en el colmo de la felicidad cuando se hallaba solo en su cuarto de estudio con su pipa y un buen libro. Quizás hubiera sido más comunicativo con su hijo que lo fue con su hija. Estaba siempre más cómodo con hombres que con mujeres, y educar a una chica era sin duda una tarea delicada para él. Él murió de cáncer 10 años después de la desaparición de Regina. El verano siguiente de graduarse Susan en la escuela superior. De este modo ella entró en su edad de adulta incluso más sola que antes. El doctor Magee acabó su emparedado de ensalada de pollo, se limpió la boca con una servilleta de papel y dijo: ¿Ninguna tía? ¿Ningún tío? Una tía, un tío, pero los dos eran extraños para mí. No había ningún abuelo que viviera. No obstante, haber llevado una infancia tan solitaria no fue del todo malo. Aprendí a tener mucha confianza en mí misma y esto da buenos resultados a lo largo de los años. Mientras Magee comía su tarta de manzana y ella tomaba a bocaditos su melocotón en almíbar, hablaron de los años de universidad. Había cursado la carrera en el Bearsden College de Pensilvania. Luego se fue a California para hacer el máster y el doctorado en Los Ángeles. Recordaba aquellos años con perfecta claridad, aunque hubiera preferido olvidar lo que le había sucedido durante su segundo año universitario en Brewster. ¿Le ocurre algo?, preguntó Magee, dejando una cucharada de pastel de manzana que había estado a medio camino de su boca. Ella parpadeó. ¿Cómo? Su expresión. Él frunció el ceño. Por un momento parecía como si hubiera visto un fantasma. Sí, en cierto modo lo he visto. De repente dejó de tener apetito, dejó la cuchara y empujó la mesa a un lado. ¿No quiere hablar acerca de ello? Fue un mal recuerdo, dijo, algo que deseó poder olvidar. Magee puso a un lado su bandeja, dejando la tarta sin terminar. Hábleme de ello. Oh, no es nada con lo que deba fatigarle a usted. Fatígueme. Es una historia horrible. Si se le está preocupando, hábleme de ella. De cuando en cuando me gusta una buena historia horrible. Ella no sonrió. Ni siquiera Magee era capaz de hacerla divertida la casa del trueno. Bien, en mi segundo año en Brewster, yo me veía con un muchacho llamado Jerry Stein. Era encantador. Me gustaba. Yo le gustaba mucho. Hablábamos de casarnos cuando nos graduáramos. Entonces lo mataron. Lo siento, murmuró Magee. ¿Cómo sucedió? Él estaba iniciándose en una hermandad de estudiantes. Oh, Dios mío, dijo Magee adelantándose a ella. La novatada se les escapó de las manos. Es una manera tan abominable, tan estúpida de morir. Jerry tenía muchas posibilidades, dijo ella suavemente. Era brillante, sensible, muy trabajador. Una noche, cuando yo era interno de turno en la sala de urgencias, entraron a un muchacho que había sido quemado gravemente en un ritual de novatada de colegio. Nos dijeron que era una prueba por el fuego, una cosa de machos, igual que aquello, algo infantil, una maldita cosa que se le escapó de las manos. Sufrió quemaduras en más del 80% de su cuerpo. Murió 2 días después. No fue el fuego lo que mató a Jerry Stein, dijo Susan. Fue el odio. Se estremeció al recordarlo. ¿El odio?, preguntó Magee. ¿Qué quiere decir? Ella se quedó silenciosa, sumida por un instante sus pensamientos, volviendo a 13 años atrás. Aunque la habitación del hospital era confortable, cálida, Susan sintió frío, un frío tan amargo como el que experimentó en la casa del trueno. Magee esperó con paciencia y se inclinó un poco hacia adelante en su silla. Al fin ella meneó la cabeza y dijo: «No me gusta entrar en detalles. Es demasiado deprimente». Hubo un número inusual de muertes en su vida antes de que tuviera 21 años. Sí, a veces parecía como si estuviera maldita o algo semejante. Todas las personas que eran importantes para mí se morían.
su madre, su padre, luego su prometido. Bien, no era en realidad mi prometido, no del todo, pero era lo más parecido a ello. Todo excepto el anillo, dijo Susan. Muy bien, quizá él necesite hablar acerca de esta muerte para sacarla de su mente. No, dijo ella. ¿A qué negarlo? Si todavía está obsesionándola 13 años después, ella le interrumpió. Pero ya ve, por mucho que hable acerca de ello, nunca me lo arrancaré. Fue demasiado horrible para ser olvidado. Además, usted me dijo que una actitud mental positiva acelerará el proceso de curación. ¿Lo recuerda? Él sonrió. Lo recuerdo. Así que no debería hablar de cosas que me deprimen. El médico la miró muy fijo durante un largo rato. Sus ojos eran increíblemente azules y tan expresivos que ella no tuvo ninguna duda de que sentía una profunda preocupación por su bienestar. Al final suspiró y dijo: «De acuerdo, volvamos al asunto que tenemos entre manos, su amnesia. Parece que usted recuerda casi todo. ¿Qué agujeros no han sido llenados todavía?» Antes de que le contestase, ella cogió los controles de la cama y levantó un poquito más el extremo superior del colchón, forzándose para estar más erguida. Tenía un sordo dolor en la espalda, no de una lesión, sino de estar inmovilizada en la cama durante más de 3 semanas. Cuando se sintió más cómoda, dejó los controles y declaró: «Todavía no puedo evocar el accidente. Recuerdo haber conducido a través de un tramo tortuoso de una carretera asfaltada de 2 direcciones. Estaba a unos 3 kilómetros al sur de la curva que conduce al Whitton Inn. Tenía intención de llegar allí y comer. Entonces, bueno, es como si hubieran apagado todas las luces». «No sería extraño que usted nunca recobrara ningún recuerdo del accidente mismo», le advirtió Maggie. «En casos como este, cuando el paciente logra acordarse de todos los demás detalles de su vida, rara vez recuerda el incidente o el impacto que fue la causa de su amnesia. Es el único blanco que suele quedar». «Ya lo sospechaba», dijo ella, «y la verdad es que no me siento trastornada por ello. Pero hay otra cosa que no puedo recordar y eso me está volviendo loca. Mi trabajo. Maldita sea, no puedo traer a mi memoria ni el menor dato acerca de él, ni siquiera un pequeño detalle. Quiero decir, sé que soy física. Recuerdo haber conseguido la graduación de la Universidad de California, Los Ángeles, y todo aquel complicado conocimiento especializado todavía está intacto. Podría comenzar a trabajar hoy sin tener que hacer un curso de actualización. Pero, ¿para quién estaba trabajando? ¿Y qué es lo que estaba haciendo exactamente? ¿Quién era mi jefe? ¿Quiénes eran los que trabajaban conmigo? ¿Tenía un despacho? ¿Un laboratorio? Debo de haber trabajado en un laboratorio, ¿no cree? Pero no puedo recordar el aspecto que tenía, cómo estaba equipado o dónde demonios estaba. «Usted está empleada por la Milestone Corporation de Newport Beach, California», le comunicó McGee. «Eso es lo que me dijo el doctor Vitebsky, pero el nombre no me sugiere nada».